Buenas noches, Dolores. Sí, un fallo de la Corte muy especial, porque por un lado estamos hablando de personajes despreciables por la calidad de los delitos que cometieron, pero por otro lado estamos hablando de un fallo de la Corte que avala el 2x1, que reduciría penas, y de esto se podrían valer tribunales de justicia inferiores, aunque no están obligados a tomar la misma decisión que la Corte Suprema de Justicia. Uno supone que llegarán más casos de pedido de aplicación del 2x1 tal, es como el caso de Jorge Maniaco, o mismo también del apropiador de quien está junto hoy a nosotros, el caso de Juan Antonio Asic. Victoria, ¿cómo crees que tiene que actuar la justicia de ahora en adelante con los nuevos casos? Y te pregunto, no en tu calidad de diputada, sino en tu calidad de hija de desaparecidos. ¿A vos te gustaría que tu opinión sea tomada en cuenta en estos procesos? Bueno, a ver, vamos a separar las cosas, ¿sí? Yo primero soy diputada y soy hija de desaparecidos, no puedo separar las dos, digamos, dos de las tantas otras características que integran mi persona. Así que mi opinión va a ser en calidad de las dos cosas, por un lado. Por otro lado, mi opinión tiene que ser escuchada como tiene que ser escuchada por el Poder Judicial, cualquier opinión de cualquier otro ciudadano o ciudadana. En este caso yo integro uno de los tres poderes del Estado y voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que lo que sea escuchado sea la opinión de ese poder que integro, que es el Congreso Nacional. De hecho, soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En ese sentido, nosotros vamos a impulsar el martes, si hay sesión, una declaración donde quede expresamente de manifiesta la voluntad de la mayoría del pueblo, de quienes representamos al pueblo de las provincias, la voluntad de continuar con el proceso de justicia, verdad, memoria y paz, le agregaría a esas consignas históricas de nuestro movimiento de derechos humanos. Victoria, Dolores Candanvers y Juan Micheli te escuchan en el piso. Victoria, buenas noches. Me gustaría saber desde el plano personal qué sensación te quedó a partir de este fallo, más allá que entiendo perfectamente que no podés dividir, tenés una función muy importante que obviamente vas a hacer cumplir como diputada nacional, pero todos tenemos un sentimiento más allá. Imagino que esto debe haber sido un gusto amargo y me gustaría si lo podés compartir con nosotros. Sí, por supuesto, sí, obviamente, pero es un gusto amargo también en la política, sí. Por eso digo que no lo divido, o sea, me dio, al principio me sorprendió el fallo, después la verdad es que pensando a quienes habían nominado los últimos dos integrantes de la Corte y las, voy a decir, ambigüedades del macrismo, por no ser dura, porque hay algunos funcionarios, como es el caso de Peña, como es el caso de Garabano, que se han manifestado en contra. Peña, de hecho, la última vez que vino al Congreso dijo que el gobierno nacional iba a continuar con el proceso de justicia en esta materia, pero sí voy a decir que tenemos un presidente que dijo que desconocía la cifra de los desaparecidos en nuestro país. Entonces, desde ese lugar, realmente creo que tenemos un problema. Que tenemos un problema en el Estado, que no es lo que la sociedad está pidiendo hoy. ¿Vos sentís que efectivamente el gobierno de Mauricio Macri no le da la valoración que tiene este pedido de justicia respecto a saber exactamente qué es lo que pasó, por más de que haya pasado mucho tiempo, porque tiene que ver con la vida de una cantidad de personas? Yo creo que si le diera la valoración que corresponde que le dé, el presidente estaría hablando en este momento, rechazando el fallo de 3 de los integrantes de la Corte Suprema, porque en esto quiero destacar el fallo de Lorenzetti de Maqueda, que me parece impecable. Diputada Donda, ¿qué tal? Hernán Capielo. Más allá de la manifestación del próximo martes y la postura que piensan plantear en el Congreso, ¿puede haber alguna herramienta legislativa que ustedes impulsen en contra de la aplicación de esta sentencia de la Corte? Bueno, en contra de la aplicación de la sentencia no hay una herramienta legislativa, sí hay, porque la aplicación de la sentencia es en el caso particular sobre el cual se está fallando. Sí estamos estudiando una herramienta donde quede manifiesta la voluntad de los representantes que en este caso tenemos la responsabilidad de estar en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadoras. Victoria, Juan Micheli, vos naciste, lo recordamos, naciste en la ESMA
en cautiverio entre agosto y septiembre. Tu fecha no está muy clara, aunque figura el 17 de septiembre, creo, como tu documento. Muy cerca de donde están ustedes ahora. Exacto, muy cerca del predio, que es el predio de la memoria. Ahí tu mamá te dio a luz y el obstetra o el partero es este represor Jorge Mañaco, el mismo que ahora está pidiendo, ¿verdad? Era el partero de la ESMA obstetra. ¿Ese es el que atendió a tu mamá? ¿Hay registro de eso? ¿Que te recibió a vos cuando naciste? No, quien me recibió a mí cuando nací es una compañera que también estaba detenida, desaparecida, que por suerte sobrevivió, es mi tía Lidia. Ella es quien me recibió porque mi mamá no quería que la atienda Mañaco. Mañaco lo único que hizo fue cortar el cordón umbilical. Ajá. Y este Mañaco es el que ahora, con este beneficio de la Corte del 2x1, está pidiendo su libertad. Sí. El mismo hombre que fue el obstetra de tu mamá. Sí, el mismo hombre que fue el obstetra y mi mamá, el mismo hombre que estaba presente cuando mi mamá la torturaban embarazada, el mismo médico, sí. Ese mismo. ¿Alguna vez tuviste contacto con él? No. Ni en los juicios, ni en ningún momento. Pero... No, en ningún momento. No tuve contacto. Me parece que acá, más allá de las cuestiones personales, a quienes somos víctimas de algún delito, sobre todo de un delito de estas características, esto nos cuesta mucho y la verdad que en mi caso sería como agrandar una herida de forma innecesaria. Yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo, que este no es el trabajo de la justicia, porque el trabajo de la justicia es que quienes cometieron este tipo de delitos estén privados de libertad. Victoria, a propósito de esta enorme polémica que se genera a partir de este fallo, recién Hernán Capielo nos mencionaba esta cantidad de pedidos, ¿no?, que ya se presentaron el día de hoy, pero que posiblemente la semana que viene, ¿no?, se llenen los tribunales con pedidos de este tipo. Y la decisión también que han tomado los jueces de los tribunales inferiores, ¿no?, de negarse a otorgar esta excarcelación. Bueno, sí, precisamente porque los fallos de la Corte Suprema no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un camino todavía que es demostrarle a estos tres jueces que que firmaron estas sentencias, el error que cometieron, ¿no? Porque no solo va a tener este resultado. Digo, a ver, si en un caso donde se está imputando, en realidad donde es responsable de uno de los delitos máximos de nuestro Código Penal, como es el delito de genocidio, agarran una ley porque es la más beneficiosa para el detenido, pero recordemos que es una ley que no estaba vigente ni al momento de comisión del hecho, ni cuando se lo detuvo, ni mientras estuvo preso, ni mientras fue condenado. O sea, es una ley que fue vigente en una etapa de la historia argentina, pero que no en ningún caso afectaba a este detenido. Bueno, imagínate lo que puede salir a plantear otra persona que esté detenida cumpliendo condena por algún otro tipo de delitos. Siempre van a ser delitos menores porque el peor es el de genocidio, que sí, por ejemplo, cuando fue detenida tenía vigente la ley del 2x1, que hoy está derogada además, ¿no? Por supuesto, esto abre un nuevo escenario que la justicia tendrá que atender y que tendrá que tener, obviamente, una decisión bien formada para fallar en este sentido. Y que va a llegar a la Corte, porque si los tribunales inferiores van rechazando los pedidos de 2x1, vamos a tener en la Corte una cantidad de pedidos de 2x1 importante, y no solo en casos de genocidio, que son los que hoy nos ocupan y nos preocupan, sino en muchos otros casos también. Entonces, bueno, digo, me parece que abrieron una caja de Pandora y que ahora van a saber qué es lo que terminaron abriendo. De hecho, nosotros estamos convocando una marcha el 11 de este mes, que vaya de Congreso a Plaza de Mayo y que quede bien claro, no solo en el Congreso, sino también en la calle, cuál es, qué es, en qué dirección quiere ir la sociedad argentina. Claro. Entonces, Victoria, una cosa es respetar los fallos de la Corte, gusten o no, y otra cosa es poder opinar políticamente, y es lo que vos esperás, por ejemplo, del presidente Macri o algún ministro.
bueno, yo lo espero del presidente Macri. El ministro Garabano ya se expidió en esa dirección. Quien lo tiene que hacer es el presidente Macri. Y la verdad que la división de poderes me la creo un poquito. Que les interese, no me lo creo ni un poquito. Y lo digo porque cuando la Corte se expidió a favor de las provincias para que el Estado le devuelva el dinero a las provincias, el presidente Macri fue quien salió a hablar. Bueno, acá nos están diciendo que muchísimos argentinos y argentinas que estamos esperando justicia no nos la merecemos a esa justicia, así que espero que nuestro presidente también salga a hablar. Victoria, es bastante fuerte escuchar por parte de una diputada nacional decir que no te crees por completo esta división o esta independencia de los poderes. No, que ellos planteen la división, no, sí. Por eso, para que no se entienda mal, por eso. Que ellos planteen la división de poderes para no salir a hablar. La verdad es que es una excusa, eso es lo que quise decir. Gracias por dejarme aclararlo. No, por eso me parece importante que lo hagas y uno, más allá de respetar siempre la decisión del otro, que uno lo tiene ya como ciudadano, uno se puede expedir y puede hacer referencia a un tema que obviamente tiene un peso en la sociedad muy grande. ¿Sentís que este fallo aparece en un momento determinado por algo especial? ¿Sentís que tiene algún objetivo en particular? Bueno, el objetivo que tiene es claro, ¿no? Y es cristalizar una situación de impunidad con respecto a hechos de nuestro pasado que realmente son muy graves. Siento que este fallo se puede dar en un contexto. ¿Y en qué contexto? En un contexto donde tenemos un presidente que dice que no sabe la cifra de los desaparecidos de la peor dictadura que sufrió nuestro país, y de la última dictadura, de la dictadura más reciente. Me parece que solo en ese contexto se puede dar un fallo así, ¿no? Donde tenemos un presidente poco comprometido con el proceso de memoria, verdad, justicia y paz. Victoria, en las últimas semanas en los distintos medios aparecieron familiares de represores o familiares de militares, inclusive que están detenidos, muchos de ellos que por ahí tienen un proceso pero que todavía no tienen una condena. Y ellos levantaban justamente la bandera, es que los derechos humanos son para absolutamente todos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? No, yo creo que tienen razón, los derechos humanos son para todos y de hecho ellos gozan de garantías procesales que, por ejemplo, a mi mamá y a mi papá no les permitieron gozar porque los secuestraron, los desaparecieron y yo no sé dónde están. Es cierto, los derechos humanos son para todos y ellos tienen que estar privados de libertad, no del resto del ejercicio de sus derechos, como cualquier persona que está privada de libertad. Yo en eso coincido, los derechos humanos son para todos, pero también para mí. El derecho humano a la justicia es un derecho humano, no es que es una entelequia la justicia. La justicia es que quien tiró a mi mamá viva de un avión esté preso, privado de libertad. Victoria, muchísimas gracias por habernos atendido. Hablábamos justamente con la diputada nacional, Victoria Donda. Gracias, Nacho, desde allí. Gracias.